Mi nombre es Estela Nayad y hoy vamos a hablar del caso de Amelia Dyer, una de las asesinas en serie más prolíficas de Inglaterra, a la que apodaron la Ogresa de Reading. Amelia fingía adoptar bebés a cambio de dinero, pero cuando los padres de los pequeños volvían para recuperarlos, eran incapaces de encontrarlos. ¿Intrigados? Acompañadme en esta misteriosa historia. Pero antes no olvidéis suscribiros a mi canal para ver más vídeos como este. Dadle a la campanita de notificaciones para que os avise cuando subo un nuevo vídeo y seguidme en mis redes sociales. Bajad las luces, subid el volumen. Y ahora sí, ¡comenzamos! Amelia Dyer, la Ogresa de Reading. Hoy vamos a hablar de Amelia Dyer, una de las asesinas en serie más prolíficas de Inglaterra. Pero empecemos por el principio. Amelia Dyer nació bajo el nombre de Amelia Elizabeth Hobley en el año 1838 en el pequeño pueblo de Pall Mall, al este de Bristol, Inglaterra. Era la más joven de 5 hermanos. Tenía 3 hermanos, Thomas, James y William, y una hermana, Anne. Su padre, Samuel Hobley, era un maestro zapatero y su madre se llamaba Sarah, y vivían una vida acomodada. A temprana edad aprendió a leer y escribir, y le entusiasmaba la literatura y la poesía, y además era una buena estudiante. Pero por desgracia su niñez se vio influenciada por la enfermedad mental de su madre, causada por el tifus. Amelia presenciaba los ataques violentos de su madre, hasta que murió entre delirios en 1848. Tras la muerte de su madre, Amelia vivió en Bristol durante un tiempo con una tía suya, y tras esto empezó a trabajar de aprendiz con una maestra corsetera. Su padre murió en el año 1859 y su hermano Thomas heredó el negocio familiar de la zapatería. En el año 1861, a los 24 años de edad, Amelia cortó la relación con al menos uno de sus hermanos, James, y se mudó a una residencia en Trinity Street, Bristol. Allí conoció a George Thomas, de 59 años, 35 años mayor que ella. Comenzaron una relación y poco después se casaron. En el certificado de matrimonio mintieron sobre sus edades para que no hubiera una diferencia de edad tan grande, porque hubiera estado muy mal visto. George se quitó 11 años y Amelia se sumó 6. Durante un par de años, tras casarse con George, Amelia hizo prácticas como enfermera, un trabajo extenuante, pero muy respetado en la época victoriana. Además, estas prácticas le proporcionaron ciertos conocimientos y habilidades que le resultaban muy útiles. Conoció a una matrona, Ellen Dane, de la cual aprendió a ganarse la vida de una manera más sencilla y terrorífica, alojando en su propia casa a mujeres que habían concebido un bebé de forma ilegítima. Las chicas daban a luz y tras esto, Amelia daba a los niños en adopción o simplemente los dejaba morir de malnutrición y descuido. Ellen Dane huyó a Estados Unidos poco después de conocer a Amelia para escapar de la atención de las autoridades por sus prácticas. Las madres solteras de la Inglaterra victoriana solían pasar apuros económicos, ya que en 1834 se abolió la ley que obligaba a los padres de hijos ilegítimos a tener una obligación financiera. Además, estaba muy estigmatizado que una mujer criara un hijo sola, y aún más si el hijo era ilegítimo. Esto dio lugar a la práctica de las granjas de bebés, en las que ciertos individuos actuaban como agentes de adopción ilegales, a cambio de un dinero por parte de la madre del bebé. Surgieron muchos negocios a base de cuidar de estas mujeres embarazadas hasta que dieran a luz, y luego éstas abandonaban a sus hijos para que otros cuidaran de ellos. También se extorsionaba a los padres involucrados para mantener la información en secreto. A las parejas que querían ocultar el nacimiento de un hijo les pedían unas 80 libras, y a los hombres que no querían que se reconociera su paternidad, unas 50 libras. También era común en aquella época que estas mujeres fueran muy pobres. En estos casos se les cobraba entre 5 y 10 libras. Estos bebés corrían las peores de las suertes. Quedaban malnutridos por sus cuidadores, los cuales intentaban ahorrar el dinero de la comida o simplemente acelerar la muerte del bebé. Los bebés que lloraban más y eran más ruidosos eran sedados con opiáceos o con alcohol, siendo uno de los más conocidos Goffrid's Cordial, coloquialmente conocido como el amigo de la madre, un sirope que contenía opio.
Muchos niños y bebés morían bajo estas prácticas, aunque era más común que el opio los tranquilizara y murieran de inanición que de sobredosis, ya que esta sustancia les quitaba las ganas de comer. Cuando esto sucedía, era común que el forense determinara la muerte como debilidad de nacimiento, carencia de leche materna o malnutrición, y estas muertes prematuras eran pasadas por alto. Las madres que posteriormente querían reclamar a sus hijos o simplemente ver cómo estaban, se encontraban con muchas dificultades y actitudes sospechosas. Pero dado que la forma en la que los dieron a adopción era ilegal, no se atrevían a ir a la policía a declarar las sospechas que tenían. Ellen Danes, antes de marcharse, le había enseñado todo esto, todos los entresijos de las granjas de bebés, a Amelia. Amelia tuvo que dejar la enfermería cuando nació su hija, Ellen Thomas. En 1869, George Thomas, ya mayor, falleció y Amelia necesitaba aumentar sus ingresos. Amelia decidió entonces ganarse un sueldo con las granjas de bebés, así que empezó a anunciar que hospedaba a mujeres embarazadas y que cuidaba y adoptaba a bebés. A cambio pedía un único pago y ropa para el bebé. En sus anuncios y cuando se reunía con sus clientes, les aseguraba que era una mujer respetable y casada y que le proporcionaría una casa acogedora al bebé. Pero Amelia no estaba dispuesta a esperar a que los niños murieran de inanición y por abandono. Ella prefería asesinarlos nada más haber cobrado por sus servicios, para no tener que preocuparse más por el tema. Amelia consiguió evitar a la policía durante un tiempo, pero fue finalmente descubierta en el año 1879, cuando un doctor se alarmó de la cantidad de muertes de bebés a cargo de Amelia que tenía que certificar. Sin embargo, no fue acusada de asesinato, sino de negligencia, y fue condenada simplemente a 6 meses de trabajos forzados. Toda esta experiencia presuntamente le afectó mucho mentalmente, o eso decía. Tras esto pasó algunas temporadas en hospitales psiquiátricos debido a su inestabilidad mental y tendencias suicidas. Pero estas estancias siempre coincidían con los momentos en los que le convenía desaparecer porque estaban a punto de pillarla. Amelia había tenido experiencia con una persona cercana que tenía problemas mentales, su madre, y además también tenía experiencia como enfermera en un manicomio. Así que sabía exactamente cómo debía de comportarse y qué debía hacer y decir para estar ingresada en el hospital psiquiátrico y estar allí de la forma más cómoda. También se especula que parte de este trastorno pudiera ser verdad, debido a sus abusos con el alcohol y las sustancias que contenían opio. En el año 1890, Amelia se hizo cargo del bebé ilegítimo de una institutriz. Cuando ésta volvió a visitar al bebé, se encontró con una situación muy sospechosa. Amelia le mostró un bebé, pero la institutriz intuía que ese no era su hijo, así que buscó una marca de nacimiento que su hijo tenía en la cadera, y al no encontrarla, alertó a las autoridades. Esto dio lugar a que Amelia sufriera o fingiera un ataque de nervios. Llegó a beber 2 botellas de láudano en un intento serio de suicidio, pero como había abusado mucho de esta sustancia durante un largo periodo de tiempo, su cuerpo había generado una tolerancia y por ello sobrevivió. Una vez hubo pasado el peligro, volvió con las prácticas de las granjas de bebés y continuó asesinándolos, pero esta vez se dio cuenta de que era un peligro recurrir a los doctores para obtener los certificados de defunción, así que empezó a deshacerse de los cuerpos ella misma. Aún así, siempre acababa levantando sospechas, o los padres que volvían a reclamar a sus hijos, de modo que ella y su familia se mudaban constantemente de ciudad en ciudad. Durante esta época, Amelia usó muchos alias diferentes. En 1893 le dieron el alta en su último internamiento psiquiátrico en el manicomio de Wells, pero esta vez la experiencia en el centro fue muy desagradable para ella y no quiso volver a ser internada. 2 años más tarde, Amelia se mudó a Caversham, Berkshire, con una nueva compañera, Jane Smith, a la que apodaban Granny. Amelia la había reclutado una de las veces que había sido internada en un asilo. También iban con ellas la hija de Amelia, Mary Ann, a la que llamaban Polly, y su yerno, Arthur Palmer. Juntos se mudaron ese mismo año a Kensington Road, en Reading, Berkshire. Amelia le pidió a Jane Smith que la llamara madre, delante de sus clientas, para que pareciera un agradable negocio de madre e hija que cuidaban niños. En enero de 1896, Evelina Marmon, una popular camarera de 25 años, que era una mujer rubia y hermosa, dio a luz a una hija ilegítima, Doris, en un asilo de Cheltenham. Buscó opciones de adopción y, por desgracia, se topó con un anuncio que Amelia Dyer había puesto en el periódico The Bristol Times and Mirror. Decía:
Matrimonio sin hijos quiere adoptar a un niño sano. Casa agradable en el campo. Términos: 10 libras. Evelina decidió que daría a su hija en adopción, volvería al trabajo y con el tiempo la reclamaría. Estaba firmado por una tal señora Harding y Evelyn contestó al anuncio. Y en respuesta obtuvo una carta de Amelia que decía: «Estaré encantada de tener a una bebé, una a la que pueda criar como si fuera mía. Somos gente simple y familiar, en buenas circunstancias. No quiero un niño por el dinero, sino por la compañía y el confort del hogar. A mi marido y a mí nos encantan los niños. No tengo hijos propios. Un niño conmigo tendrá una buena casa y el amor de una madre». Evelina quería dar una paga semanal por el cuidado de su hija, pero la supuesta señora Harding insistió en que fuera un único pago por adelantado. Evelina accedió a pagar 10 libras y una semana más tarde Amelia llegó a la ciudad para recoger a la niña. A Evelina le sorprendió que Amelia fuera tan mayor y tan robusta, pero dio la impresión de ser muy cariñosa con la pequeña Doris. Así que Evelina le entregó a su hija una caja de cartón con ropa para la niña y los $10 acordados. Evelina Marmon estaba muy angustiada de tener que dar a su hija, así que con el corazón roto acompañó a Amelia y al bebé a la estación de tren y volvió a su casa completamente destrozada. Unos días más tarde recibió una carta de la tal señora Harding, en la que le decía que todo estaba bien. Ella le contestó, pero ya no obtuvo ninguna otra respuesta. Pero Amelia no había vuelto a Reading como le había dicho a Evelina. En su lugar fue donde estaba hospedada su hija Polly, que en ese momento tenía 23 años. Allí, Amelia compró una cinta blanca que usaban las costureras y le dio 2 vueltas al cuello del bebé con ella y le hizo un fuerte nudo. Los bebés no morían inmediatamente. Más tarde, Amelia dijo: «Solía gustarme verlos con la cinta alrededor del cuello, pero todo acababa demasiado pronto». Amelia y su hija envolvieron el cuerpo de la niña en una servilleta y se guardaron algunas de las ropas que Evelina les había dado. Lo demás iría a una casa de empeños. Cuando pagaron el alquiler del alojamiento, Amelia le regaló un par de botitas a su casera para su hija. El día siguiente, 1 de abril de 1896, le fue entregado a Amelia otro niño llamado Harry Simmons. Pero a ella no le quedaba cinta, así que se la quitó al cadáver de la pequeña Doris para estrangular a Harry, el cual tenía 13 meses, con esa misma cinta. El 2 de abril metieron los 2 cuerpos y unos ladrillos en una bolsa de una alfombra y se dirigieron a Reading. En un lugar recóndito, cerca de una presa que Amelia conocía bien, lanzó la bolsa en el río Támesis. Pero el 30 de marzo de 1896, un barquero encontró otra bolsa. Dentro había el cuerpo de una niña, que posteriormente fue identificado como Helena Fry. El detective Constable Anderson hizo un descubrimiento crucial. Además de encontrar un ticket de la estación Temple Meads de Bristol, decidió utilizar el análisis microscópico en el papel de embalaje de la caja y encontró una marca de un texto que había sido escrito allí. Decía: «Señora Thomas», y ponía una dirección. Con esta dirección llegaron a Amelia Dyer, aunque todavía no tenían suficientes pruebas para conectarla con el asesinato. Consiguieron algunas declaraciones de testigos e información por parte de la policía de Bristol, lo cual solo incrementó las sospechas que se cernían sobre Amelia. De modo que decidieron colocar vigilancia en la casa de Amelia Dyer, pero estaba el peligro de que Amelia pudiera fugarse si se percataba de esto. Así que decidieron utilizar a una mujer joven de cebo para que quedara con Amelia y hablaran de sus servicios. Programaron una cita para el 3 de abril, pero en lugar de acudir la mujer, fueron los policías los que aparecieron en la casa de Amelia e hicieron una redada. A pesar de la hedora descomposición humana, no consiguieron encontrar restos humanos. Pero había otras pruebas: la cinta blanca, telegramas en los que se concertaban adopciones, recibos de la casa de empeños de ropa de bebé, recibos de los anuncios de los periódicos y cartas de las madres que preguntaban por sus hijos. También había pruebas de que iba a mudarse de nuevo, esta vez a Somerset. Los investigadores calcularon que solo en los últimos meses Amelia, que se hacía llamar señora Thomas, había adoptado al menos a 20 niños. Se realizó una estimación y determinaron que Amelia Dyer, en el transcurso de décadas, podía haber matado a unos 400 bebés y niños pequeños, siendo una de las asesinas en serie más prolíferas de la historia. Helena Fry, la niña que encontraron en el río, le había sido entregada a Amelia en la estación de Temple Meads
el 5 de marzo. Esa misma tarde llegó a casa con solo un paquete envuelto con papel marrón. Guardó el paquete en la casa, pero tras 3 semanas el olor a descomposición era insoportable, de modo que decidió lanzar el bebé al río. Pero como en esta ocasión no le había puesto pesos, el paquete salió a la superficie y lo encontraron con facilidad. Amelia Dyer, de 56 años en aquel momento, fue detenida el 4 de abril de 1896 y fue acusada de asesinato. Su yerno, Arthur Palmer, fue acusado de cómplice. Durante el mes de abril, rastrearon el río Támesis y encontraron 6 cuerpos más, incluyendo sus últimas víctimas, Doris, Marmon y Harry Simmons. Todos los bebés habían sido estrangulados con la cinta blanca y Amelia le dijo a la policía que así es como sabía que era uno de los suyos. 11 días tras entregar a su hija, Evelina Marmon identificó sus restos. La policía había conseguido localizarla por las cartas que Amelia guardaba en su casa. No consiguieron demostrar que Mary Ann o Arthur Palmer ayudaran con los asesinatos. Arthur fue exculpado gracias a una confesión de Amelia Dyer en la que aseguraba que ni su hija ni su yerno habían participado de los crímenes. El 22 de mayo de 1896, Amelia Dyer apareció en el juzgado de Old Bailey y se declaró culpable de un único asesinato, el de Doris Marmon. Sus familiares y amigos testificaron que habían comenzado a sospechar de ella y de las misteriosas actividades que desempeñaba, y se puso de relieve que Amelia había escapado por poco a la justicia en varias ocasiones. También testificó un hombre que había hablado con Amelia cuando se deshizo de los cuerpos en el río, y su propia hija dio un gráfico testimonio que aseguró la condena de su madre. La defensa de Amelia Dyer alegó locura. Tenían pruebas de que había estado ingresada en manicomios de Bristol, pero la acusación consiguió demostrar que sus exhibiciones de enfermedad mental habían sido una estrategia a largo plazo para evitar las sospechas y para huir en los momentos en los que estaba a punto de ser atrapada. Ambas veces que fue internada habían coincidido con momentos en los que Amelia pensaba que iba a ser descubierta por sus crímenes. En solo 4 minutos y medio, el jurado la declaró culpable y se la condenó a la horca. En las 3 semanas que estuvo en prisión, llenó 5 cuadernos a los que llamó Última, Verdadera y Única Confesión. La noche antes de su ejecución, la visitó el capellán y le preguntó si tenía algo que confesar. Ella le entregó los 5 cuadernos y le dijo: ¿no es esto suficiente? Curiosamente tenía una citación para declarar en el juicio de su hija, pero la fecha era una semana después de su ejecución. Pero se concluyó que Amelia estaba legalmente muerta tras haber sido sentenciada y su declaración sería inadmisible, por lo que no se retrasó su ejecución. Estando encarcelada escribió varios poemas, uno de los cuales fue conservado, y decía: por la naturaleza, Señor, sé con dolor que soy una pobre hoja caída, marchita y seca, cerca de la muerte, conducida al pecado como un suspiro, pero si por la gracia vuelvo a nacer, limpia en la sangre de Jesús, también como un lirio me mantendré en pie, inmaculada y pura, en su mano derecha. Y se atrevió a firmar el poema como Madre. Antes de su ejecución, se le comunicó a Amelia que se habían retirado los cargos en contra de su hija. El miércoles 10 de junio de 1896, Amelia Dyer fue ahorcada en la prisión de Newgate. Le preguntaron si tenía unas últimas palabras y solo dijo: no tengo nada que decir. Tras esto, fue ejecutada exactamente a las 9 de la mañana. Pero cuentan que el espíritu de Amelia no abandonó el plano terrenal. Se rumoreaba que su fantasma se estuvo apareciendo en la oficina del carcelero jefe durante varios años. No se sabe con certeza el número de víctimas de Amelia Dyer, tan solo que estuvo operando durante muchos años. Todas las pruebas, testimonios de madres, cartas y ropas de bebé indicaban que era un número escalofriantemente alto. Su caso fue un escándalo total y tras su muerte la apodaron la ogresa de Reading. Debido a este caso, se endurecieron las leyes de adopción y se vigilaron de cerca las granjas de bebés. A pesar de todo esto, el tráfico y el abuso de niños no tuvo fin. 2 años tras la ejecución de Amelia, unos trabajadores de una estación, mientras inspeccionaban los vagones, encontraron una caja. Dentro de la caja había una niña, un bebé de solo 3 semanas. Estaba fría y húmeda, pero viva. Era la hija de una viuda, Jane Hill, la cual había entregado su bebé a una tal señora Stewart por un precio de 12 libras.
Esta mujer había recogido al bebé en una estación y lo había abandonado en el siguiente tren. Muchos aseguraron que la señora Stewart en realidad era Polly, la hija de Amelia Dyer, pero esto no pudo demostrarse. Y bueno, hasta aquí el caso. ¿Y vosotros qué pensáis? ¿La hija de Amelia continuó su terrible legado? ¿Debieron condenarla a ella también? Decídmelo en los comentarios. Quería agradecer a mis mecenas de Patreon por el apoyo que me brindan. Sin vosotros no sería posible. Si vosotros también queréis apoyarme, os dejo el link a Patreon en la descripción, donde también podréis ver los beneficios de cada nivel. Y quería hacer una mención especial a los miembros de la Orden del Dragón. África C, Alejandro Rebón Portillo, Jan Curray, Nikki Azócar Duarte, Lucy y Saray López. Muchísimas gracias por vuestro apoyo y por ayudarme a seguir creando estos vídeos. Y antes de que os marchéis, a continuación tenemos un directo en el canal de Arquets Books, en el que estaré hablando sobre el libro de Sylvia Plath, La campana de cristal, con Ángela de Arquets Books y Chelo de Moonlight Books. Vamos a hacer una socialización de la lectura conjunta que hemos hecho este mes con el club de lectura Arcadianos organizado por Ángela de Arquets Books. Así que si os apetece, nos vamos todos juntos al directo y nos vemos allí. Como siempre, me ayuda mucho que si os ha gustado el vídeo lo compartáis en vuestras redes sociales. Dadle a like, así sabré que queréis que haga más vídeos como este. Suscribíos a mi canal y dadle a la campanita de notificaciones. No olvidéis seguirme en todas mis redes sociales, os las dejo por aquí y en la descripción, especialmente en Instagram, que es donde estoy más activa y subo un material muy interesante. Y ahora sí, me despido. Nos vemos en el próximo vídeo. Recordad que subo nuevos vídeos cada semana. ¡Hasta pronto!